la definición que hemos dado inicialmente de los lípidos. Químicamente hemos indicado de que se tratan de ésteres de ácidos grasos y alcohol. Entonces vamos a ir viendo cómo así se forman todos ellos. Entonces, partimos de la característica estructural para clasificarlo a los lípidos. Habíamos clasificado en lípidos simples aquellos que están formados exclusivamente por ácidos grasos y alcohol. Y lípidos complejos, aquellos que además de los ácidos grasos y el alcohol, tienen en su estructura otro componente. Además, habíamos considerado una subclasificación también en relación a que las sustancias se parezcan estructuralmente o funcionalmente a los lípidos. Entonces habíamos hablado del grupo de las sustancias asociadas a los lípidos, donde hemos visto a los esteroides, que es lo que vamos a describir más adelante. Vamos a empezar entonces hoy con la descripción de la estructura de los lípidos simples. Si nos vamos a la definición, recordarán que los lípidos simples están formados por la unión, decíamos, de ácidos grasos más el alcohol. Entonces voy a tener una unión de tipo éster que me va a permitir formar un lípido simple. Considerando las características estructurales tanto de los ácidos grasos como del alcohol que forma parte de la estructura del lípido simple, vamos a tener una subclasificación. Si el alcohol que forma parte de la molécula es el glicerol, entonces los lípidos simples que se van a formar se denominan acilgliceroles. En este caso, el término acil hace referencia a los ácidos grasos que van a formar parte de la molécula. Recuerden ustedes que el glicerol tiene 3 funciones alcohol, conocido químicamente como el propanotriol, es decir, tiene la oportunidad de esterificarse a 1, 2 o hasta 3 ácidos grasos. Por eso es que cuando hablamos de acilgliceroles, entonces estamos considerando el número de ácidos grasos que se unan al glicerol. Si seguimos con las características del alcohol que forma parte de la estructura, y este se caracteriza por tener o manifestar una cadena carbonada larga, entonces vamos a formar los lípidos simples denominados ceras. Esto lo habíamos mencionado anteriormente en la anterior clase, donde describíamos a los diferentes lípidos. Ahora vamos a ejemplificar cada uno de los tipos de lípidos simples que están formando parte de este grupo, haciendo alusión a las características estructurales. Entonces, cuando hablamos de los acilgliceroles, aquí tenemos que considerar que se pueden, a su vez, formar diferentes tipos de acilgliceroles. Los denominados monoacilgliceroles están formados por la unión, recuerden lo que decíamos al inicio, ácido graso más el glicerol. Entonces vamos a tener aquí que, por ejemplo, el ácido palmítico, que tiene 16 átomos de carbono en su estructura, se va a unir al glicerol. Aquí lo describimos estructuralmente, tiene 3 átomos de carbono y 3 funciones alcohol. Como el prefijo aquí indica mono, significa un radical de ácido graso. ¿Por qué me refiero a radical? Para que se unan estos dos, el ácido graso más el alcohol, lo van a hacer a partir del grupo oxidrilo del ácido graso que va a reaccionar con el hidrógeno de la función alcohol del glicerol. Entonces se va a formar, en este caso, una molécula de agua y el acilglicerol correspondiente. A través de la unión de tipo éster se une el ácido graso con el alcohol. Si ustedes ven aquí, entonces estamos diciendo de que estos componentes van a unirse. Aquí el ácido graso pierde oxidrilo, por lo tanto se transforma en un radical, de ahí viene la denominación acil. El puente de oxígeno que tenemos aquí, o el puente de tipo éster, que se une al glicerol. Si es un ácido graso
estamos especificando aquí que es el palmítico el que se ha unido, entonces vamos a tener la formación del monoacilglicerol, en este caso específico, monopalmitilglicerol. Decimos mono porque es una sola molécula. Palmitil, el ácido palmítico, adquiere la terminación -il en su denominación porque ha perdido parte de su molécula. Recuerden que de aquí liberó el oxidrilo. Y el glicerol, que es el alcohol base que viene a formar parte de este lípido simple. Cuando la esterificación es con un mayor número de ácidos grasos, en este caso 2, se van a formar los denominados diacilgliceroles. En el ejemplo anterior teníamos el ácido palmítico, que recuerden que es un ácido graso de 16 átomos de carbono y que es de tipo saturado. Entonces, si se unen dos moléculas del ácido graso palmítico, en este caso, a la molécula del glicerol, van a ser ocupados o se van a esterificar a dos funciones alcohol. Entonces, la unión de dos ácidos palmíticos al glicerol van a formar el diacilglicerol. Si constatamos aquí el ácido graso pierde su oxidrilo con un hidrógeno, se libera molécula de agua. Como son dos ácidos grasos, entonces vamos a liberar dos moléculas de agua. Y tanto el primer y el segundo oxidrilo se van a esterificar, en este caso, a moléculas de ácidos grasos que se denominan palmíticos por la característica estructural. Entonces, el resultado es esta estructura donde tenemos el dipalmitilglicerol. Es decir, tenemos dos ácidos palmíticos unidos al glicerol. Si el proceso de unión es hacia 3 moléculas de ácidos grasos, y como lo estamos viendo en nuestro ejemplo, los ácidos grasos son del mismo tipo, en este caso son 3, se van a unir para formar los denominados triacilgliceroles. Cuando hablamos de tri, decimos que son 3 los oxidrilos del glicerol que van a ser ocupados por ácidos grasos. Los triacilgliceroles, a su vez, pueden subclasificarse dependiendo de la característica del ácido graso que se una a la estructura. Si, como en el caso de nuestro ejemplo, los ácidos grasos que se van a unir son iguales, es decir, todos van a ser palmíticos, entonces se van a formar los homotriacilgliceroles. El término homo hace alusión a la similitud o a la característica estructural igual que presentan los ácidos grasos que se van a esterificar. Si estamos diciendo de que se van a unir 3 ácidos grasos, entonces se van a liberar 3 moléculas de agua. Y aquí tenemos los 3 ácidos palmíticos esterificados a las 3 moléculas de alcohol que posee el glicerol. La denominación de este homotriacilglicerol, específicamente hacia el ácido palmítico, recibe la denominación de tripalmitilglicerol, o también se conoce como tripalmitina, cuando se coloca 3 ácidos grasos y es del mismo tipo, entonces se puede decir tripalmitina. Si los ácidos grasos que se unen a la molécula son distintos, vamos a tener triacilgliceroles, pero del grupo de los heterotriacilgliceroles. Es decir, tenemos diferentes tipos. El término hetero implica diferentes. Entonces son diferentes 3 ácidos grasos unidos al glicerol. Para nuestro ejemplo, vamos a hacer uso de un ácido graso saturado de 16 átomos de carbono, como en nuestros ejemplos anteriores, que viene a ser el ácido palmítico. Además, se va a esterificar un ácido esteárico, que también es un ácido graso saturado, pero en este caso de 18 átomos de carbono. Al glicerol también se va a unir un ácido graso insaturado de 18. ¿Cuántos átomos de carbono tiene el ácido oleico?
¿Cuánto? El oleico. 18. 18 átomos de carbono, pero la característica aquí, a diferencia del esteárico, que también tiene 18 átomos de carbono, es que el ácido oleico es insaturado, es decir, es monoinsaturado, tiene un doble enlace en la cadena a nivel del carbono 9. Tenemos aquí la cadena carbonada, son 7 átomos de carbono, 8, y en el carbono 9 tiene el doble enlace, más 7, 8, 9, se hacen los 18 átomos de carbono. Cada uno se va a esterificar al glicerol a partir de su función o del oxidrilo del grupo carboxílico. Entonces vamos a tener que la unión para formar el triacil, el heterotriacilglicerol, va a originar inicialmente una estructura de lípido simple, pero de diferentes características. Son 3 ácidos grasos que se están uniendo, por lo tanto se van a liberar 3 moléculas de agua. Aquí tenemos la unión del palmítico, el esteárico y el oleico. Entonces, el compuesto para especificar cuáles son los ácidos grasos que se han esterificado al glicerol, se deben denominar cada uno de los ácidos grasos que forman parte de la estructura con la terminación -il en el nombre de cada ácido graso. Aquí tenemos, sería palmitil, estearil, oleil, glicerol. Entonces, este vendría a ser un heterotriacilglicerol. Entonces, esta sería la estructura del lípido simple. Recuerden, dentro de la clasificación tenemos lípidos simples, lípidos complejos y sustancias asociadas a los lípidos. Estamos describiendo ahora que los lípidos simples a su vez se pueden subclasificar tomando en cuenta el tipo de alcohol que forma parte de la estructura. Si el alcohol es el glicerol, entonces podemos a su vez formar diferentes tipos de acilgliceroles, que vendría a ser el grupo. Los que tienen un ácido graso serían los monoacilgliceroles. Los que tienen 2, diacilglicerol. Y los que tienen 3, triacilglicerol. A su vez, los triacilgliceroles pueden ser homo o hetero triacilgliceroles, dependiendo de las características de los ácidos grasos que se unan a su estructura. Ahora, si estamos hablando de que el alcohol que forma parte de la molécula no es el glicerol y es otro alcohol, como por ejemplo el ácido miricílico, que es un alcohol de cadena carbonada larga, vamos a formar lípidos simples denominados cera. Recuerden ustedes que este lípido viene a formar parte de aquellos componentes que ejercen función de protección en nuestro organismo. Si nos vamos a la definición inicial, entonces es un lípido simple. Significa que el alcohol, a partir de su función hidroxilo, se va a esterificar a un ácido graso. Seguimos con el ejemplo del palmítico, de 16 átomos de carbono y que es saturado. Aquí está escrito de forma distinta, de manera tal que ustedes vean aquí la conexión de el oxígeno e hidrógeno del grupo carboxilo que reacciona con el hidrógeno del alcohol para formar la unión de tipo éster. Entonces aquí tenemos el puente de tipo éster, donde hemos unido el ácido graso con el alcohol. La característica de este alcohol, que en el caso del ejemplo es el miricílico, tiene 30 átomos de carbono, 61 hidrógenos, y por lo tanto se va a formar el lípido simple denominado palmitato de miricil. Entonces se hace alusión a que ya está formando un componente unido a la estructura del alcohol y el ácido graso, que en definición es lo que conocemos como lípido, éster de ácido graso y alcohol. En este caso, como el alcohol es de cadena carbonada larga, el grupo se denomina cera. Entonces, cuando hablamos de la unión de estos ácidos grasos con alcohol, estamos diciendo de que se forma un lípido
simple. Entonces,